Bueno, le damos la bienvenida a todos los que nos ven por la internet. Que Dios le bendiga rica y poderosamente a través de la página web www.jesucristoesperanzadegloria.com.be. Que todos los que nos ven en las redes sociales, en Facebook, en Twitter, que Dios les bendiga, que la gracia de Dios sea con todos ustedes. Para nosotros es un placer desde Caracas, Venezuela, en la iglesia Jesucristo Esperanza de Gloria, poder llegar a sus hogares con la palabra de Dios. Le damos un fuerte aplauso a todos los que nos ven por la internet también, para alegrarnos ver con ustedes que nos ven por la internet. La gloria es de Dios, la gloria y la honra, los aplausos son para Dios, pero también hay que aplaudir cuando el pueblo de Dios toma tiempo para buscar a Dios, para escuchar la palabra de Dios, porque últimamente hoy día tenemos tiempos difíciles donde hay muchas ocupaciones y el reino de Dios lo arrebatan los valientes, y esto es para valientes. Cuando hay gente que pone a Dios de primero, eso es aplaudible. Cuando hay gente que pone a Dios de primero, mientras hay gente que está en el mundo poniendo al mundo, a Satanás y a su afán por las riquezas que hacen infructuosa la palabra, ustedes están escuchando la palabra de Dios, alimentándose, y eso es de reconocer. Gloria al Señor. Bueno, la semana pasada vamos a continuar el tema que comenzamos la semana pasada: el templo de Dios en Jerusalén, imagen del celestial. Templo de Dios en Jerusalén, imagen del celestial. Y estuvimos hablando la semana pasada, en la primera parte, que Dios le dijo a Moisés, conforme al tabernáculo, que hiciera el tabernáculo conforme al modelo que le fue mostrado en el monte. Y decíamos que Dios sería perfeccionista, que quería que lo hiciera rigurosamente conforme al modelo que le había mostrado a Moisés, o es que Dios quería revelarle algo a la humanidad en ese tabernáculo. Días después, Salomón, cuando ya estaban en la tierra prometida, en Jerusalén, levanta el templo conforme al modelo prefijado por Dios. O sea, no se cambió el modelo, sino que sencillamente lo que hubo fue unas ampliaciones más necesarias para el templo, pero el modelo era el mismo. Lugar, el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo, el mismo modelo que Dios había mostrado a Moisés, y con las mismas medidas que Dios le había dicho a Moisés. Así que cuando vimos la semana pasada, estuvimos hablando cómo el escritor a los hebreos muestra que la imagen del tabernáculo y del templo de Jerusalén era la imagen del templo celestial, donde Dios está en el trono y donde Jesucristo está sentado a la diestra del Padre. Y también indicamos y mostramos que así como en el templo Dios había mandado construir habitaciones para los sacerdotes que ministraban en el templo, asimismo Dios estaba revelando que en el trono de Dios, en el tabernáculo celestial donde está Dios y Cristo a su diestra, hay unas habitaciones para los sacerdotes. Y decíamos que Dios, a través de Jesús, nos constituyó un reino sacerdotal para nuestro Dios. Amén. Nos hizo reyes y sacerdotes para nuestro Dios a través de la sangre de Jesús. También mostramos cómo Dios iba a hacer un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, y cómo Dios, a través de que parte de la nación de Israel rechazó al Mesías, los gentiles, los que no somos judíos, vinimos a la salvación a través de la fe de Jesucristo, uniéndonos en un solo cuerpo con Cristo, junto a las ramas de Israel que no fueron desgajadas porque sí creyeron. Entre ellos están los 12 apóstoles, y entre ellos están muchos de la casa de Israel que sí creyeron que Jesucristo era el Mesías, o Yeshua era el Mesías. Por lo tanto,
judíos y gentiles creyentes en el Señor, fuimos hechos un solo cuerpo en Cristo Jesús, llamada también la iglesia del Señor. Así que los gentiles, los no judíos que entramos a la salvación por la fe en el Hijo de Dios y que fuimos injertados en el olivo natural que es Jesucristo, entonces fuimos participantes del nuevo pacto, y que las bendiciones del nuevo pacto basado en la sangre de Jesucristo, está basado en mejores promesas. Diga conmigo, mejores promesas. Mejores promesas. Y bueno, y revelamos por las Escrituras que cuando Jesús le dijo a los discípulos, diciéndole a los discípulos que habían sido constituidos reyes y sacerdotes por medio de su sangre, aunque Cristo en ese momento no había muerto, pero él estaba diciendo proféticamente, le digo, mira, me tengo que ir, no se turbe vuestro corazón, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Eso, en la casa del Padre, así era conocido el templo de Salomón, la casa del Padre, o la casa de Yahvé, o la casa del Abba, que estaba en Jerusalén. Y como el templo en Jerusalén es la imagen del celestial, donde está la nueva Jerusalén, y arriba está el tabernáculo de Dios. O sea, que solamente el templo de Jerusalén, en la ciudad de Jerusalén, es una sombra profética. Si conocemos que la ley, el Antiguo Testamento, es sombra y que Cristo es el cumplimiento de esa sombra, entonces Jesús le dijo a sus discípulos, en la casa de mi Padre, en el tabernáculo celestial, muchas moradas hay. Si así lo fuera, yo le hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y preparar el lugar, vendré otra vez y los tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Estaba hablando del arrebatamiento de la iglesia. De antemano, Jesucristo le estaba diciendo a sus discípulos, no se entristezcan en la casa del Padre, que es el templo celestial. Muchas moradas hay. Ahora, esas moradas y las habitaciones, voy a preparar lugar. Ese lugar y esa morada se referían, porque era figura de las habitaciones para los sacerdotes en el templo. Por eso es que estaremos en el templo de Dios para siempre, estaremos en el lugar santísimo, porque Cristo Jesús nos abrió el camino hacia el lugar santísimo por su sangre, aleluya. Así que podemos entrar confiadamente, no solo en oración, sino cuando Cristo venga a buscarnos, entraremos confiadamente, porque Cristo nos limpió con su sangre. Entonces, la casa del Padre es el tabernáculo celestial, y las habitaciones o las moradas son donde estarán los sacerdotes de Dios. Y dice el apóstol Pedro que a través de Jesucristo Él nos constituyó reyes y sacerdotes, o un reino sacerdotal. Y reinaremos con Cristo cuando Cristo venga en su segunda venida. Amén. Amén. Hay gente que dice que tú eres rey y sacerdote, anda y conquista las naciones, anda y conquista las empresas, toma lo que es tuyo, la riqueza de las naciones. Falso. Porque la morada nuestra no es en la tierra, es celestial. Y las moradas nuestras están en los cielos. Y todavía la iglesia no ha sido coronada. Y eso será en el tercer cielo, en el tribunal de Cristo, cuando seamos arrebatados. Y sí reinaremos en la tierra, pero cuando vengamos con cuerpos glorificados, con cuerpos transformados, coronados como un reino sacerdotal. Ahora, vamos a verlo por la Biblia, porque yo no predico si no es con la palabra de Dios. Vamos a ver. Jesucristo vendrá a buscar a su iglesia. Ahora, ¿cuándo sucederá esto? Es lo importante, ¿no? Hay muchos que dicen que la iglesia va a pasar por la gran tribulación y va a pasar por el día de la ira, y eso es negativo, eso es falso. Por cuanto Cristo nos ha librado de la esclavitud, nos ha librado de la condenación y de la ira y del juicio de Dios. El Señor Jesús le dijo a la iglesia, yo te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir en el mundo entero. Ahora, el libro de Apocalipsis, que significa la revelación de Jesucristo, nos da una figura
de lo que va a pasar en la tierra durante los 7 años del día de la ira o del día del Señor, pero simultáneamente nos muestra qué va a estar pasando en el cielo en esos 7 años. El libro de Apocalipsis revela. Hay gente que dice que el libro de Apocalipsis se centra en el juicio. Eso es mentira también. Porque el libro de Jesucristo se centra en la revelación de Jesucristo en gloria. Y revela las cosas celestiales y gloriosas que ocurrirán allá arriba. Que lógicamente Dios muestra el juicio que va a acontecer en la tierra mientras se da la segunda venida de Cristo en gloria. Entonces, es importante destacar que la iglesia va a ser arrebatada antes de los 7 años del día del Señor o el día de la ira. Y Dios tratará con la nación, la parte de la nación incrédula de Israel para salvarlos, metiéndolos en angustia y en gran tribulación, donde el remanente de la nación de Israel será salva. Israel será salva en la tribulación. Ahora, ¿quiénes son los 24 ancianos? Que es donde quedamos la semana pasada. Y mi hermana Tamara, no, ¿y quiénes son esos 24 ancianos? Vamos a verlos. Vamos a verlos ya. Los 24 ancianos representan, hermanos, mira quién representa a los 24 ancianos. La iglesia en el cielo. Y lo vamos a demostrar. Representa a la iglesia en el cielo antes que el Señor abra el primer sello y dé inicio a los 7 años de juicio sobre la tierra. Si vemos el capítulo 4 de Apocalipsis, vaya al capítulo 4 de Apocalipsis. Versículo 1. Recuerda que el juicio de Dios que revela la Biblia, que viene sobre la tierra, comienza o empieza Dios a mostrárselo a Juan a partir del capítulo 6. 4. O sea, el día de la ira o el primer sello se abre en el capítulo 6. Desde el capítulo 2 al capítulo 5 se centran en el mensaje, muestra a la iglesia, desde que está en la tierra hasta que es trasladada al cielo. Capítulo 2 y capítulo 3 de Apocalipsis muestra el mensaje a las 7 iglesias. ¿Cuáles son esas 7 iglesias? 7 iglesias que estaban en Asia, en Turquía, ubicadas en el territorio de Asia Menor, que hoy día es Turquía: Efeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Laodicea, Filadelfia, Éfeso, creo que me comí por ahí. Y esas 7 iglesias, vamos a ver qué representan. ¿Amén? Y vamos a ver. Representaban a las iglesias de la tierra. Las 7 iglesias representan a la iglesia de la tierra, y lo vamos a demostrar el porqué. Después, en el capítulo 4, Dios muestra el arrebatamiento en ese capítulo, y en el capítulo 5 hasta el capítulo 6 vemos a la iglesia en el cielo. Lo vamos a ir mostrando. Bueno, Apocalipsis capítulo 4, versículo 1. Después de estas cosas, miré, y aquí una puerta abierta en el cielo. Diga conmigo, puerta abierta en el cielo. Puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que oí, como de trompeta, o la trompeta de Dios, hablaba conmigo, la voz de mando, la voz de Jesús, diciendo: sube acá. Así pasará cuando suceda el arrebatamiento. Con voz de trompeta, Dios le dirá a la iglesia, a los muertos en Cristo le dirán: levántate de los muertos. Y a la iglesia que esté resucitada y que esté viva en ese momento le dirá: sube acá, con voz de trompeta. Y así será levantada la iglesia. Y aquí le dice: y te mostraré lo que debe suceder después de esto. Le dice Dios, Jesús le dice a Juan: sube acá y te mostraré lo que va a pasar en el cielo y en la tierra después que suceda el arrebatamiento. A ver. Y él estaba sentado y era semejante a su aspecto a una piedra de jaspe. Mira lo que empezó a ver Juan en el cielo. Y de cornalina. Y había alrededor del trono un arco iris, semejante a su aspecto a una esmeralda. Alrededor del trono había 24 tronos. Diga conmigo, 24 tronos. 24 tronos. Y sobre los tronos
24 ancianos, diga conmigo, 24 ancianos. 24 ancianos. ¿Cómo estaban vestidos esos ancianos? Vestidos de vestiduras blancas y sobre sus cabezas coronas de oro. ¿Qué había sobre sus cabezas? Corona. No corona, coronas de oro. ¿Verdad? Y estaban vestidos de vestiduras blancas. Tengan en cuenta las coronas y tengan en cuenta las vestiduras blancas. ¿Ok? Para que entendamos quiénes son estos 24 ancianos. También tengan en cuenta los tronos. Tronos. ¿Ok? Ok, el Señor Jesús le manda a hablar de las 7 iglesias en el capítulo 2 y capítulo 3 de Apocalipsis. Pero en el 4, el Señor le cambia la visión a Juan y ya no le empieza a mostrar tanto lo que hay en la tierra, sino lo que hay en los cielos. Le quita la mirada de la iglesia que estaba en la tierra, las 7 iglesias, y empieza a mirar lo que había en el cielo, el trono de Dios. Juan se vio en el trono de Dios. ¿Ok? Estaba allí. Y empieza su mirada a ver lo que había allá arriba. A partir de ese momento, el Apocalipsis no muestra más la iglesia en la tierra. No se muestra más a la iglesia en la tierra. Más nunca la vamos a ver en el Apocalipsis. Nunca más Dios habla a la iglesia en la tierra. Ok. Las 7 iglesias de Apocalipsis, 2 y 3 representan toda la historia de la iglesia sobre la tierra. ¿Por qué representa eso? Lo vamos a ver. El número 7 en la Biblia habla de plenitud o totalidad. ¿Entiendes? Cada vez que usted vea 7 en la Biblia, lo que Dios quiere revelar al hombre es que hay una plenitud o una totalidad de eso que está hablando. Cumplimiento quiere decir, si vemos el Apocalipsis narra todos sus acontecimientos en número 7. Todos los acontecimientos que narra el Apocalipsis que vienen sobre la tierra y que están en el cielo, tienen que ver con el número 7. Y vamos a ver esto. Vemos, ¿qué vemos en el Apocalipsis? 7 candeleros, ¿verdad? A Jesús, cuando se revela, habían 7 candelabros. 7. También había en sus manos 7 estrellas, o las ángeles de las iglesias. También la Biblia habla en capítulo 6 de Apocalipsis, 7 sellos. También habla de 7 truenos. Son los juicios sobre la tierra. También habla de 7 trompetas. También habla de 7 copas. También habla de 7 ángeles que tienen las trompetas. También habla de los 7 espíritus de Dios. 7 espíritus de Dios. ¿Qué quiere decir? ¿Que Dios tiene 7 espíritus? No, la Biblia habla del espíritu de Dios. 1. Pero entonces, ¿por qué Apocalipsis revela 7 espíritus de Dios? Porque está hablando de la plenitud del espíritu. Los 7 espíritus que están por toda la tierra, dice Apocalipsis. Eso quiere decir la omnipresencia del Espíritu de Dios. Eso es todo. Entonces, el número 7, lo que nos revela en el Apocalipsis, todo es 7. 7 estrellas, 7 trompetas, 7 truenos, 7 copas, 7 ángeles, 7 espíritus, 7 iglesias. Entonces, ¿qué nos revela las 7 iglesias de Apocalipsis? La plenitud de la iglesia en toda la historia. Nos revela a las diferentes etapas de la iglesia y sus diferentes apostasías en los tiempos. Como muchos en las iglesias se desviaron. Y cómo hubieron 2 iglesias fieles, 2 tiempos de la iglesia donde se mantuvo muy fiel a la palabra. A mí me llama mucho la atención, porque yo estaba viendo en estos himnarios, que son del año 61. Y yo empiezo a ver los himnos y empiezo a analizar las letras. Y me doy cuenta
que la iglesia de este tiempo, del año 61, esperaba al Señor con todas sus ganas. Porque todos los cánticos, la gran mayoría, están referidos a la venida del Señor. Hago un estudio, agarro un himnario y empieza a analizar las letras. Habla de muchas cosas, pero la gran mayoría de los himnos están refiriéndose a la venida del Señor. ¿Por qué? ¿Qué me quiere decir a mí eso? Que la iglesia del año 61 esperaba al Señor con todo su ser. ¿Qué nos habla de la iglesia de hoy? A contrario de la iglesia del año 61, la iglesia de hoy no quiere que el Señor venga. Sino, ¿cuántos quieren ser ricos? Amén, lo tomo y lo recibo. Lo amarro de aquí para que no se me suelte. Y lo sello con una semilla. Señor, reprenda al diablo con toda esa falsa doctrina. ¿Qué nos revela eso? Que estamos en el tiempo de la iglesia laodicea. La iglesia laodicense, que decía, me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabe que es una desventurada, miserable, pobre, ciega, desnuda. Y el Señor le dice, arrepiéntete. Porque yo castigo a todos los que amo. El Señor te ama, iglesia. Pero no acepta la predicación que estás dando hoy. Pero gracias al Señor que Dios tiene un remanente fiel, ¿verdad? En todas las naciones. Amén. Que está pegado a su palabra, que sigue a Cristo. Y tiene en Él una esperanza de gloria eterna. Espera su venida. Entonces, si usted puede analizar a la Odisea y mirar la iglesia de hoy, usted se sorprenderá la similitud de las dos. Eso no quiere decir que toda la iglesia esté así, porque como dije, hay un remanente fiel en todas las naciones, pura, que no se ha manchado. O sea, hasta en el tiempo de Elías, que decía, solamente he quedado yo y me buscan para matarme. Y Dios le dijo, me he guardado a 7,000 varones que no han doblado su rodilla ante Baal. Dios tiene 7. ¿Viste? 7,000 o 7. Porque el término 7 tiene que ver con la plenitud del remanente fiel de Dios ahora. Dios tiene un remanente fiel en todas las naciones. Una iglesia que no se ha contaminado. Sin embargo, Dios le dice a los odicenses que solo piensan en lo terrenal, que aman al dinero, que son avaros, vuélvanse al Señor Jesús y sigan a Cristo. Sigan a Cristo de verdad. Y el Señor los coronará cuando llegue el día. Porque el Señor les ama. A todos, totalmente a todos. Bueno, entonces entendemos que la iglesia, el número 7, las 7 iglesias representan las 7 iglesias en toda la historia. Ok. Justo después del mensaje de las 7 iglesias, el Señor con voz de trompeta, como lo hará en el arrebatamiento, le dice a Juan, uno de los ancianos de la iglesia, que suba al cielo. Pues Juan había visto una puerta abierta en el cielo. Y desde ese momento el capítulo 4 y 5 de Apocalipsis se enfoca en el cielo, en el trono de Dios, en el templo celestial, el lugar santísimo de Dios, que está en el cielo. Estos 24 ancianos representan a la iglesia en el cielo. Versículo 4 del capítulo 4 de Apocalipsis. Alrededor del trono había 24 tronos, y sobre los tronos 24 ancianos vestidos con vestiduras blancas, y sobre sus cabezas corona de oro. Vestiduras blancas, corona de oro y tronos. ¿Ok? Estos ancianos podemos ver que tenían tronos, vestiduras blancas y coronas de oro sobre sus cabezas. Vemos lo que le promete Dios a la iglesia que venza. Si sabemos que las 7 iglesias de Apocalipsis, capítulo 2 y capítulo 3, representan a la historia de la iglesia de todos los tiempos y representa a la plenitud de la iglesia, vamos a ver qué Dios le promete a esas 7 iglesias. Vamos a ir a Apocalipsis 3:5. ¿Okay? Aquí le está hablando a la iglesia de Asia Menor, que estaba en Turquía, pero que representaban a la iglesia de toda la historia, y a través de toda la historia la iglesia ha tenido el Apocalipsis para leer esta promesa para la iglesia. Esta promesa es para la iglesia. A ver, 3:5 dice, el que así venza
se vestirá con vestiduras blancas. Diga conmigo, vestiduras blancas. Y no borraré jamás su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus santos ángeles. Versículo 6. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Voltea al que está a tu lado. Mira, si tienes oído, dile. Escucha lo que el Espíritu le dice a la iglesia. Si tú vences, dile, si tú vences, Dios ha prometido que te vestirá con vestiduras blancas. ¿Qué tenían los ancianos que estaban en el cielo? Vestiduras blancas, según 4:4. Ahora, Dios le promete a la iglesia que venza, que sea fiel al Señor, que Dios la vestirá con vestiduras blancas. O sea, a la iglesia que va a estar en el cielo, se le va a vestir con vestiduras blancas, que tiene que ver con santidad. Porque el lino fino, limpio y resplandeciente son las acciones justas de los santos, vestiduras blancas. Pero esto se va a vestir de verdad, resplandeciente, blanco, puro. Se va a ver real. ¿Usted ha leído la transfiguración del Señor Jesús? ¿Ha leído eso? Lucas 17, cuando subieron al monte. Lucas dice, o Mateo 17. Entonces, Lucas, él estaba Juan, Jacobo y Pedro, y mientras estaban allí, se le apareció Elías y Moisés, y hablaban con Jesús. Y se transfiguró Jesús, y su ropa se convirtió blanca, brillante, como blanca lana. Entonces, esa es la vestidura blanca de gloria, que tendremos visiblemente en la gloria de Dios. Así que Dios te ha prometido vestidura blanca, iglesia del Señor. Vamos al capítulo 3:21. A ver a otra iglesia, ¿qué le ofrece? Apocalipsis 3:21. Al que venza, así que vence, le concederé sentarse conmigo en mi trono. Diga conmigo, en su trono. En su trono. Diga, repítalo. En su trono. trono. O sea, como también yo vencí y me senté con mi Padre en su trono. Versículo 22. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Este mensaje es para quién? Para la iglesia o las iglesias a nivel mundial. Al que venza, a cualquiera de la iglesia. Ah, porque cantaba coro chévere, qué bonito canta. Ah, porque era el líder. O es al que venza, el que se mantenga firme en el Señor. Pero ese mensaje es para la iglesia que venza. ¿Qué se le promete a la iglesia? Sentarse con el Señor en su trono. Se le promete vestiduras blancas y tronos. El reino sacerdotal. ¿Ok? Vemos aquí, Apocalipsis 4:4, a los 24 ancianos en el lugar santísimo donde Cristo está sentado a la diestra de Dios. Habían 24 tronos y estaban vestidos de vestiduras blancas. Esa mismo que tenían los ancianos es la promesa que Dios le da a la iglesia: vestiduras blancas y tronos, como Jesús se sentó también al vencer. Amén. Bueno, por eso que el que será arrebatado porque es vencedor. Ha peleado la buena batalla de la fe, ha echado mano de la vida eterna. Se ha sometido a Cristo, ha seguido a Cristo, porque Jesús es el camino al Padre. Nadie. Así que hay que permanecer caminando en Jesús. No es que recibo a Jesús y vivo como me da la gana, no. Es vivir permanecido en Él hasta el final. Hasta el final.
al que venza, hasta el final, el vencedor. Por eso Pablo dijo, prosigo a la meta, el premio del supremo llamamiento. ¿Ah? ¿Por qué tenía puesto la mirada de qué? En el premio del supremo llamamiento, en la meta. Así que hay que enfocarnos en la meta hasta llegar hasta el final. Primera de Pedro 5:4. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, ¿quién es el príncipe de los pastores? Jesucristo. Recibiréis la corona inmarcesible de gloria. Diga conmigo, de gloria. Dios le promete a la iglesia, cuando el Señor aparezca a buscarnos, que recibiremos la corona. Una corona inmarcesible de gloria. Una corona de gloria. Inmarcesible quiere decir perpetua, que es una corona eterna que nadie te la va a quitar. Por eso decía Pablo, retén firme lo que tienes para que ninguno tome tu corona. No, Juan en el Apocalipsis, Cristo le dice a Juan, ¿por qué? Porque es al que venza. Esto es para el que venza. Santiago 1:12. Está la corona incorruptible de gloria, ¿verdad? La corona eterna de gloria. Vamos a ver qué corona ofrece Santiago 1:12. Bienaventurado el varón que soporta la prueba, porque cuando salga aprobado, recibirá la corona de vida. Diga conmigo, corona de vida. Corona de vida. Vimos la corona de gloria, ahora esta es la corona de vida. Pero dice, bienaventurado el varón que soporta la prueba, porque cuando haya probado, recibirá. ¿Cuándo recibirá? Cuando haya probado. ¿Pero y cuándo es eso? Entonces, ¿cuántas pruebas has resistido tú? ¿Cuántas pruebas han resistido ustedes? ¿Cuántos han pasado pruebas bastante en esta vida? Pero yo no tengo ninguna corona. Cuando el Señor venga en gloria. Ah, al que venza. Al que llegue al final. Porque en esta vida tenemos diferentes pruebas, circunstancias, donde nuestra fe es probada. Totalmente. Pero si tú te mantienes firme hasta el final, el Señor te dará tu corona de vida. No solo la de gloria, sino también la de vida. A ver. Segunda de Timoteo 4:8. Por los demás, me está reservada la corona de justicia. Diga conmigo, corona de justicia. Corona de justicia. La cual me dará el Señor, juez justo. ¿Quién se la dará? El Señor. En aquel día, el día de su venida. Y no solo a mí, sino a todos los que aman su venida. ¿Cuántos aman la venida del Señor? Amén. Yo la amo, la anhelo Sí, y la Señor. predico. Padre, yo la creo. Así que, cuando venga el Señor me tiene reservada. La palabra reservada se traduce como apartada. Hay gente que no quiere que el Señor venga. ¿Sabía eso? Para ellos no está esta corona. Porque es para quienes aman su venida. Anhela. Los que anhelan su venida. Y dicen como la esposa quiere casarse con su marido y dice, anhelo ese día. Ella dice, Señor, sí, ven, Señor Jesús. El espíritu y la esposa dicen, ven. El que oiga diga, venga.
El que tenga sed tome gratuitamente del agua de la vida. Sí, ven, Señor Jesús. Eso nos enseña la Biblia. Jesús dijo, he aquí, vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. ¿Cuál corona está hablando ahí? La de justicia. Porque es para los que aman su venida. Vengo pronto. Es para los que reservan la promesa de la venida del Señor. Apocalipsis 2:10. No temas lo que vas a padecer. He aquí el diablo está a punto de echar en la cárcel a alguno de vosotros. Es el tiempo de la iglesia perseguida. Para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte. Y yo te daré la corona de la vida. La corona de vida. Que ya la hablamos. Que esa es la corona para los vencedores. Que aún la muerte no los aparta del Señor. ¿Sabe cuántos mártires están muriendo en el nombre del Señor en todo el mundo ahorita? ¿Y cuántos no han muerto por el Señor Jesús en toda la humanidad? Pero aún si no nos toca morir como ellos y esperamos y somos resistentes para recibir al Señor, el Señor nos dará su corona de vida. Versículo 11. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias y no se haga loco. ¿Qué es contigo? Dile. Volteate que está a tu lado, mira, eso es contigo. O el que está atrás, mira, es contigo también. Eso es contigo, contigo, contigo y contigo también. Y tú también. Y conmigo. No, que eso es por allá bien lejos. No, no, es aquí, es para ti. Contigo. Eso es para el que venza. Sé fiel hasta la muerte. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona, dice Apocalipsis 3:11. Si vemos, dice que los ancianos tenían coronas de oro. Volvamos a Apocalipsis 4:4. Entonces, ¿qué tenían los ancianos que estaban en los cielos que vio Juan? Tronos, vestiduras blancas coronas y coronas de oro. ¿Cuántas coronas leímos que se le ofrece a la iglesia? Unas cuantas, y todavía me faltaron algunas por ahí. O sea, por cada cosa, si somos fieles hasta la muerte, la vida, si esperamos su venida, la justificación, que es por fe, el justo por la fe vivirá. Si somos fieles a Él o no negamos, el Señor por cada cosa nos coronará. ¿Usted sabía eso? En el tribunal de Cristo. Amén. Cuando llegamos al cielo, Dios va a sacar a la luz nuestras obras. No es para condenación, pero es para recibir la herencia. Y dependiendo de lo que hayamos hecho en el cuerpo, sea bueno o sea malo, Dios recompensará o quitará coronas. ¿Me está entendiendo? Dios probará nuestra obra cuando estemos delante de Él. ¿Cuáles fueron nuestras motivaciones? ¿Qué nos motivaron a servir a Dios? Si fue el hombre, eso es heno y hojarasca, eso no sirve para nada. Lo que dice heno y hojarasca significa paja. O sea, la paja se prende con fuego rápido. Como Dios va a probar la obra, como dice, con fuego, se quemará. O sea, no sirve de nada lo que hiciste. Hay gente que va a la iglesia no por el Señor. Eso también.
Hay gente que le predica a otro por competencia. ¿Usted sabía eso? Entonces Dios le promete corona, así que no deje que ninguno tome tu corona, y todo lo que haga, hazlo para el Señor y no para los hombres. Porque Dios te recompensará. Mantente firme y constante, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Y eso está en 1 Corintios 15:58. Ahora, vemos a los ancianos, coronas, vestiduras blancas y tronos. ¿Qué se le promete a la iglesia? Tronos, coronas, y se le ofrecen vestiduras blancas. A ver. Algunos dirán, pastor, ¿cómo puede ser la iglesia si son 24 ancianos nada más? ¿Cómo puede ser si son 24? La iglesia es mucho de todos los tiempos, imagínate. Los muertos en Cristo resucitarán, o sea, de toda la historia de la iglesia. Y los que estén vivos serán arrebatados, o sea, hay mucha gente. ¿Cómo? ¿Cómo puede ser la iglesia si son 24 nada más? Veamos cuántos ancianos son verdaderamente. Apocalipsis 5:6. ¿Son 24 nada más? Eso lo vamos a ver. Hay mucha gente que tiene una confusión porque dicen los 24 ancianos son los 12 patriarcas y los 12 apóstoles. Son 24. Hay otros que dicen que son los G12 y los 12 apóstoles. Hay otros que dicen que son testigos de Jehová. Perro, eso está más loco todavía. Veamos, vamos a ver la Biblia. Y mire, y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes, y en medio, mira que dice, y en medio de los ancianos, ya no nombra 24, y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, o sea, sacrificado, que es Jesucristo, porque tiene las heridas de las marcas en las manos y en su costado. Él resucitó, y cuando resucitó le mostró a Tomás las heridas. Mira, para que tú sepas que un espíritu no tiene carne, que no tiene marcas como yo tengo. Entonces, sigue. El cordero inmolado, o sea, sacrificado, Jesucristo, que tenía 7 cuernos. Mira los 7 cuernos, que no los había visto, por cierto. 7 cuernos que representan al reino de Dios, la plenitud. Los cuernos representan reinos en el Apocalipsis. Como en los 7 cuernos, como los cuernos de la bestia del Apocalipsis, donde sale el anticristo también. El cuerno representa reyes. ¿Ok? Vi 7 cuernos y 7 ojos. 7 ojos. Imagínate tú que Cristo tiene 7 ojos por todo el cuerpo. No. Quiere decir la plenitud, que todo lo ve. Jesús ve todo. Por eso le digo a las 7 iglesias, yo conozco tus obras. Yo te veo. No es que Cristo, el cordero estaba lleno de 7 ojos y tenía 7 cuernos. No. Eso representa el 7, la plenitud, la totalidad de su reino y de su omnipresencia. Ok. 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. ¿Vio? Los 7 espíritus de Dios, que son la plenitud del espíritu. No es que son 7 espíritus, es un solo espíritu, pero que representa la omnipresencia del Espíritu de Dios. Ok. Y vino y tomó el libro de la mano derecha, que estaba sentado en el trono, versículo 8, pendiente del 8. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Mire, estos se postran delante del Cordero. Y tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Versículo 9. Y cantaban un nuevo cántico, diciendo: digno eres de tomar el libro y abrir sus sellos, porque fuiste inmolado, o sea, fuiste sacrificado,
y con tu sangre, ¿quién está hablando ahí? Los 24 ancianos. Y con tu sangre nos has redimido. Ellos se llaman redimidos. Para Dios, mira de dónde fueron redimidos los 24 ancianos. De todo linaje, lengua, pueblo y nación. Diga conmigo, de todo linaje, lengua, pueblo y nación. ¿De dónde los redimió el Señor a los 24 ancianos? De todo linaje, lengua, pueblo y nación. Está hablando de todos los países de la tierra. No sé si me está viendo tan mal. Es eso. Si son 24 ancianos nada más, ¿cómo redimió a 24 de todo el linaje, pueblo, lengua y nación? ¿O de quién está hablando? Los redimidos de toda la tierra. Y por todo el mundo y predicar el evangelio. El que crea y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será bautizado. ¿Dónde está la iglesia? A nivel mundial. De todo linaje, pueblo, lengua y nación. Y los 24 ancianos son los que se están postrando delante del Cordero, tirando sus coronas y diciendo, tú nos redimiste con tu sangre. O sea, los 24 ancianos habían sido lavados por la sangre, como es la iglesia redimida. Amén. Y ellos habían sido redimidos de todo pueblo, lengua y nación. Los ancianos redimidos del Cordero, como lo es la iglesia, de toda tribu, lengua y nación. El versículo 10, leamos, del capítulo 5. Mira la confesión de los 24 ancianos. Y nos ha hecho para nuestro Dios. Mira, los ancianos le dicen, Él es nuestro Dios, reyes y sacerdotes. Y reinaremos sobre la tierra. ¿Dónde están estos 24 ancianos? En el cielo. En el momento de la revelación. Tenían vestiduras blancas, sentados tronos y coronas. Se rindieron al Cordero y le dijo, nos redimiste de todo pueblo, lengua y nación. Y nos hiciste para nuestro Dios un reino sacerdotal, o reino, o reyes y sacerdotes. Y reinaremos sobre la tierra. ¿Cuándo reinaremos? En la segunda venida de Cristo. Reinaremos con Cristo, iglesia del Señor. O sea, los 24 ancianos se llamaban a sí mismos reyes y sacerdotes, por eso tenían coronas. Y por eso estaban en el lugar santísimo. ¿Me está entendiendo? Y Jesucristo le abrió a la iglesia el camino para entrar al lugar santísimo. No solamente en oración, cuando seamos arrebatados, estaremos delante de la misma presencia de Dios. ¿Usted sabía eso? Porque fuimos purificados con la sangre del Cordero. Ahora, leamos el versículo 11. Si entendemos que los 24 ancianos eran un reino sacerdotal, como lo es la iglesia, entonces, y son de todo pueblo, lengua y nación, no son 24 nada más. Vamos a leer el versículo 11. Y miré, dijo Juan, y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos. Y su número era millones de millones de millones de millones. Entonces eran 24 nada más. El Cordero digno es el Cordero de Dios cantaban. Entonces los 24 ancianos no son 24. No somos 24. Son millones de millones junto a los ángeles. Cantaban. Los ángeles no fueron redimidos. ¿Quiénes fuimos los redimidos? Los hijos de los hombres. ¿Está entendiendo? Gloria al Señor. Dios le está revelando a Juan la iglesia en el cielo antes del comienzo de la tribulación. Entonces, la pregunta sería, ¿por qué dice que son 24 ancianos? Veamos. Recordemos que la ley era sombra profética de lo venidero.
Amén. Lo de reyes y sacerdotes o reino sacerdotal se encuentra en el libro de Deuteronomio. Dios se lo había prometido a Israel, ser una nación, un reino sacerdotal. Y entre ellos eligió los levitas para ser sacerdotes en la casa de Dios. Si entendemos que Jesucristo nos redimió y que nos hizo un reino sacerdotal, y que los gentiles también somos parte de ese reino por cuanto creímos en el Salvador, porque lo aceptamos y fuimos hechos participantes del nuevo pacto y de las bendiciones, y también fuimos hechos reyes y sacerdotes por el Señor. ¿Quiénes son los que están en el templo? Los sacerdotes, nadie más. Los reyes no podían ejercer sacrificios ni adoración, solamente lo hacían los sacerdotes. Pero Dios no quería solamente un sacerdocio como Leví, sino también quería ser los reyes y sacerdotes. Un tipo de David que adoraba a Dios con su arpa, pero fue rey de Israel, que presentó ofrenda y comió de los panes sin permiso. Un tipo de Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo. Por eso Jesús viene sobre la línea de Melquisedec, sacerdote y rey, cosa que los levitas no tenían. Pero vamos a ver el porqué 24. Vamos a la sombra profética del Antiguo Testamento. Primera de Crónicas 23:32. Ahí viene el origen de 24. 23:32. Dice: para que tuvieran la custodia del tabernáculo de reunión y la custodia del santuario, bajo las órdenes de los hijos de Aarón, sus hermanos, en el ministerio de la casa de Dios. Ahí podemos ver que los sacerdotes, la casa de Aarón o los hijos de Aarón, que era la línea del sumo sacerdote, se iban a encargar del ministerio en la casa de Dios. Gloria a Dios. Vamos a Crónicas 24:1. Primero, ¿no? Sí, primera. Estas fueron las clases de los descendientes de Aarón, hijos de Aarón: Nabat, Abiú, Eleazar y Itamar. Pero como Nabat y Abiú murieron antes que su padre, y no tuvieron hijos, Eleazar e Itamar ejercieron el sacerdocio. Y David, juntamente con Sadoc, de los hijos de Eleazar, y Ahimelech, de los hijos de Itamar, los repartió por turnos en el ministerio. Mira los turnos. Pero como los hijos de Eleazar había más varones principales que los hijos de Itamar, los repartieron así: de los hijos de Eleazar, 16 cabezas de casas paternas, y de los hijos de Itamar, por sus casas paternas, 8. Así fueron repartidos por sorteo los unos y los otros. Por tanto, de los hijos de Eleazar como de los hijos de Itamar hubo príncipes del santuario y príncipes de Dios. Mira lo de príncipes de Dios. Y el escriba Semalías ben Natanael, o hijo de Natanael, de los levitas, escribió sus nombres en presencia del rey y de los príncipes, y delante de Sadoc el sacerdote. Y Abimelech, hijo de Abiatar, de los jefes de la casa paterna de los sacerdotes y levitas, designado por sorteo una casa paterna para Eleazar y otra para Itamar. 24:7. La primera suerte le tocó a Joiribit, dice. La primera suerte le tocó a Alib. La segunda a Jedaías. La tercera, Jalín. La cuarta, Seorín. La quinta, Malquías. La sexta, Miajín. La séptima, Acos. La octava, Abías. La novena, a Jesúa. La décima, a Jecanías. La decimoprimera, a Eliasib. La decimasegunda, a Eliasín. La decimotercera, a Upa.
la decimocuarta a Ansabet, la decimoquinta a Bilga, la decimosexta a Imer, la decimoséptima a Gesir, la decimoctava a Atses, la decimonovena Petías, la vigésima a Ezequiel, la 21ª a Joaquín, la 22ª a Gamul, la 23ª a Delías y la 24ª a Masías. ¿Cuántos vieron ahí? ¿Cuántos turnos de sacerdotes hay ahí? Casa, por casas paternas. Digo conmigo, 24. 24. ¿Ok? Versículo 19. Estos fueron distribuidos para su ministerio, para que al entrar en la casa de Yahvé, diga, la casa de Yahvé, la casa del Padre, La casa del Padre. según le fue ordenado por Aarón su padre, de la manera que había mandado Yahvé, Dios de Israel. Entonces, toda la ley es sombra de lo que habría de venir. Eso lo vimos en la primera parte de este tema. ¿Quiénes ministraban en la casa de Yahvé o en la casa del Padre o en la casa de Jehová? Los sacerdotes. Y Dios había estimado 24 órdenes sacerdotales que dirigieran la casa de Dios. Por eso eran ancianos. La palabra anciano quiere decir dirigente. Uno que gobierna o que dirige. 24, o sea, que el sacerdocio iba a estar dado por turnos. Y ellos iban a ministrar por turnos. Y habían 24 órdenes sacerdotales. ¿Está entendiendo? Que ministrarían y que dirigirían la adoración en la casa de Yahvé. Ahora, estos eran los reinos sacerdotales, porque Israel es un reino. ¿Está entendiendo? Ahora, nosotros los gentiles fuimos injertados y la bendición nos alcanzó. Por eso somos parte. Una familia dice, somos conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Antes no éramos pueblos gentiles, pero ahora somos pueblos gracias a Jesucristo. Amén. Gloria. Gloria al Señor. Entonces, ¿qué representa el templo de Dios aquí en la tierra, el templo de Jerusalén? Al templo celestial, que está en la Nueva Jerusalén, donde está el verdadero tabernáculo y el verdadero lugar santísimo, donde está el Padre, y donde los sacerdotes, línea sacerdotal del sumo sacerdote, entran al lugar santísimo. Nosotros entramos al lugar santísimo porque estamos en Cristo, el sumo sacerdote en la casa de Dios. Y entró en el tabernáculo no hecho de manos en el cielo. Y por eso los 24 ancianos estaban en el trono de Dios, porque son los ancianos, las cabezas del sacerdocio universal de Dios. Un reino sacerdotal con corona de oro y vestiduras, pero eran multitudes de millones, de millones, de millones, de millones. Los ancianos eran millones de millones, redimidos de todo pueblo, lengua y nación. De tal manera que lo que estaba anunciado en la ley se glorificará y se manifestará en el cielo. Por eso que en la casa de su Padre hay muchas moradas, para que nosotros vayamos a servir y adorar a Dios en la casa del Padre, para que reinemos junto al Señor. Seremos coronados, seremos sentados en el trono y seremos vestidos con vestiduras de blanca, porque las vestiduras blancas representan a la santidad. Lo que los sacerdotes se ponían en las vestiduras blancas representaba santidad a Jehová, santidad a Yahvé. Hemos sido santificados para Él y ninguna cosa inmunda entrará allá arriba. Por eso que los cobardes y los incrédulos
Los abominables, los fornicarios, los hechiceros y los adúlteros tendrán su parte en el lago de fuego, que es la muerte segunda, porque ninguna cosa inmunda entrará allá en el cielo. Y al que venza, el Señor lo vendrá a buscar, lo coronará, lo vestirá y le dará su trono, y reinará con el Señor, y estará en la misma presencia de Dios. Esa es una promesa para la iglesia, esa es una promesa para nosotros. El día viene, Cristo viene a buscar a su iglesia. Retén lo que tiene para que ninguno tome tu corona. Los 24 ancianos representan a la iglesia. El número 24 representa la plenitud sacerdotal, o la plenitud del reino sacerdotal. Pero no eran 24, eran... Por eso dice los 24 ancianos. ¿A quién representa los 24 ancianos? A la iglesia de Dios, a la congregación de los santos del Cordero. Así que podemos ver que los 24 órdenes sacerdotales de la casa del sumo sacerdote Aarón, las cuales fueron establecidas por el mismo Dios, Yahvé, Dios único y verdadero. Es por eso que habla de 24 ancianos en el cielo, que son órdenes de Dios, del sacerdocio real del templo celestial en la Nueva Jerusalén, la casa de Dios Padre Yahvé. Estaremos allí antes que comience los 7 años del día terrible, el día del Señor, el día de la ira. ¿Sabe por qué? Porque Apocalipsis 5 revela que ellos ya están en el cielo para cuando comience la tribulación, que es en el capítulo 6 cuando se abre el primer sello. Y cuando se abre el primer sello, los mismos ancianos le dan la respuesta a Juan y le dicen: no llores, si el león de la tribu de Judá ha vencido y es digno de abrir su sello. Se revela la iglesia en el cielo ya. Así que la iglesia no pasará por el día de la gran tribulación, será arrebatada para ser coronada, vestida y entronada, para que reciba la promesa dada del Padre. Esperamos ese día que tenemos en Jesucristo la esperanza de gloria. Amén. En los cuales seremos arrebatados para recibir al Señor en el aire y así estar siempre con el Señor. Apocalipsis 1:3. Bienaventurado el que lee y los que oyen la palabra de la profecía de este libro. ¿Cuál libro está hablando? Revelación. Del Apocalipsis. Bienaventurado el que lee y oye. Bien, diga conmigo, bienaventurado. Diga, pero respóndame con ganas. Bienaventurado. 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 Los que leen. Los que leen. Y los que oyen las palabras de la profecía. Y guardan, y las guardan en su corazón. En ellas escritas, porque el tiempo está cerca. He aquí, el que ha de venir vendrá y no tardará. Aleluya. Apocalipsis 19:6. Aquí narra las bodas del Cordero en el cielo antes de la segunda venida. Y oí como la voz de una gran multitud. ¿Cómo era? De una gran multitud. Y como el ruido de muchas aguas. Y estruendan fuertes truenos que decían: aleluya, porque el Señor Dios Todopoderoso asumió su reino. Alegrémonos y regocijémonos y démosle gloria, porque las bodas del Cordero han llegado y su esposa, la iglesia, se ha preparado. Se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, como la vestidura que tenían los ancianos. Porque el lino fino son las acciones justas de los santos. Y me dijo: escribe, bienaventurados los que son invitados a la cena de la fiesta de las bodas del Cordero. Y me dijo: estas son palabras verdaderas de Dios. O sea que esta palabra se va a cumplir. ¿Por qué? Porque es palabra fiel y verdadera de Dios. Fíjense que antes de la segunda venida, que está en el capítulo 19, versículo 11 al 21, podemos ver a la iglesia celebrando las bodas del Cordero en el cielo.
ya vestida de gloria. Por eso el capítulo 3 de la carta a los Colosenses, Pablo le dice: pon la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, que es vuestra vida, se manifieste, entonces nosotros también, diga conmigo, nosotros también seremos manifestados con Él en gloria. Seremos manifestados con Él. ¿Cuál es la manifestación? La segunda venida. Vendremos con Él vestidos de gloria a reinar, porque reinaremos sobre la tierra. Aleluya. Dale un fuerte aplauso al Señor. Sus promesas son fieles y verdaderas. Aleluya. Para su iglesia. Aleluya. Aquí estamos en la adoración en el cielo, antes de regresar a la tierra como la esposa del Cordero, ya casada con el Cordero, como la ayuda idónea del Cordero en el reino celestial. Usted puede leer Apocalipsis 19:13, Apocalipsis 19:13 y 14. Aquí narra la segunda venida de Cristo. Está vestido de una ropa empapada en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios, o la palabra de Dios. Y los ejércitos celestiales, alza tu mano, ejército celestial del Señor, vestido de lino fino, blanco y limpio, lo seguían en caballos blancos. Mira aquí la iglesia regresando a la tierra, manifestándose con Él en gloria, en caballos blancos. ¿Por qué caballos blancos? Porque el caballo blanco representa a los reyes. Los reyes cabalgaban en caballos blancos. Y los ejércitos celestiales no son los ángeles, porque estos vienen en caballos blancos, reyes, coronas. Aleluya. Por eso el Señor es Rey de reyes. Amén. Y Señor de señores. Gloria, Señor. Aleluya. Bendito sea Dios para siempre. Dale gloria al Señor. Bendito sea Dios para siempre. Que tenemos una esperanza de gloria eterna en Él. Aquí venimos con el Señor Jesús a salvar a Israel y a reinar los 1000 años. Zacarías 14, 4 y 5. Vamos a leer el versículo 5 de Zacarías 14. 14, 5. Y el valle de Himón quedará bloqueado, porque el valle entre los dos montes llegará hasta Sal. Y vosotros huiréis cuando el terremoto en tiempo de Usías, rey de Judá. Y vendrá Yahvé, o vendrá Jehová, mi Dios, y con él todos los santos que los santificados del Cordero. O sea que la venida del Señor viene con sus ángeles para reunir al remanente de Israel de todos los pueblos, pero también vendrá con la iglesia, los santos del Cordero de Dios, santificados en su sangre. Aleluya. Judas 1:14. También aquí revela la segunda venida de Cristo y con él la iglesia. También respecto a estos profetizó Enoc. Enoc, ¿quién fue? Uno que fue arrebatado al cielo sin ver muerte. Séptimo desde Adán, diciendo: he aquí el Señor viene con su santa decena de millares. Aleluya. El Señor no viene solo, viene con su santa decena de millares, los ángeles y la iglesia del Señor de todos los tiempos, vestida de gloria y coronada a reinar con su marido Jesucristo, la cabeza. Amén. Y nosotros su cuerpo, uno con él como la esposa y el esposo. Aleluya. Así que no pasaremos por el día de la ira, ni seremos metidos en la gran tribulación como muchos dicen. Apocalipsis 3:10, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia,
por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. Vengo pronto, dice el Señor, espera. Ten paciencia, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. Yo también te guardaré de la hora de la prueba que vendrá sobre el mundo entero, dice el Señor. Primera de Tesalonicenses 5:8. Pero nosotros no somos del día. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, vistiéndonos de la coraza de fe y de amor, del yelmo de la esperanza de salvación. ¿Cuántos tienen esperanza de salvación? Esperanza de gloria en Cristo Jesús. Seamos pacientes, porque el Señor ya viene, pero lo anhelamos con todo nuestro corazón. Versículo 9 dice: porque Dios no nos ha destinado para ira. Iglesia, Dios no te destinó para ira, sino para alcanzar la salvación por medio del Señor Jesucristo. Él vendrá a buscarnos y nos arrebatará al tercer cielo para librarnos de lo que viene en la tierra. ¿Quién murió por nosotros? Versículo 10. ¿Quién murió por nosotros para que ya sea que estemos despiertos o dormidos, vivamos junto a Él? Él murió por nosotros para librarnos de todo el juicio de Dios. Amén. No solo del infierno, sino también del juicio que viene sobre la tierra. Así que yo no entiendo que estos creen. Ellos dicen: no, pero es que toda la vida la iglesia ha pasado por tribulación. Ha sido perseguida. Sí, es verdad eso. ¿Cuántos han pasado por tribulación? Todos. Y va a seguir siendo atribulada. Pero quiero decirte algo: esa tribulación que habla el día de la ira tiene que ver con el juicio de Dios sobre la tierra. No tiene que ver con pruebas, porque cuando Dios permite la aflicción de su pueblo es para probar su fe, no es para castigarlo. Y dijo Jesús que esta gran tribulación no habrá ninguna, ni ha habido desde el principio de la historia, ni la habrá. O sea, jamás ha habido una tribulación como esa, porque es un día de castigo y de juicio y de tribulación para el pueblo de Israel, a fin de que ellos sean salvos. Pero la iglesia ha sido redimida, comprada. Esperamos al Señor. Ha sido justificada por la fe en el Señor Jesucristo. Así que yo no puedo entender cómo dicen que Cristo murió por nosotros en la cruz y nos justificó por la fe, y mañana el Dios nos vaya a meter en el día del juicio. Es una locura. Por eso Pablo decía: tenemos paz para con Dios. Hermano, ten paz con tu Dios. Ten paz. Dios no te meterá en la ira. Amén. Sino que te salvará. Confía en la gracia de Dios. Gloria a Dios. Apocalipsis 2:26. Al que venza, alza tu mano y di: yo soy más que vencedor en Cristo. Yo persevero en la fe. No me aparto ni a izquierda ni a derecha. Dile: Señor, aquí estoy. Sosténme de tu mano derecha. Yo no temo, tú me ayudas, Señor. Al que venza y al que guardara mis obras hasta el fin. Diga conmigo: al que guardara mis obras hasta el fin. Hay gente que dice: no, la salvación no se pierde. Si apártate del Señor, vete a beber aguardiente, a fornicar y adulterar y duérmete para ver. El que guarde sus obras hasta el final es al que venza, al que permanezca en el Señor. Sí, pero la salvación es por gracia, sí. Cristo es la gracia. Cristo es la salvación de Dios. Así que hay que permanecer en Él hasta el final. Porque el que se aparta no agradará su alma. El justo por la fe vivirá unido a Cristo. Por eso Jesús le dijo a sus discípulos: permanezcan en mí. Porque el que se aparta de mí se seca y es echado en el fuego y arde. Pero los que nos mantenemos en Cristo damos fruto y vencemos y nos afirmamos y reprendemos y seguimos adelante a pesar de las dificultades, caramba, porque sabemos que Cristo tenemos algo más glorioso y eterno en los cielos, aleluya, para nosotros, para ti, para mí, para ti que me escuchas a través de la internet. Jesucristo es el camino a la vida eterna, es el único camino. Si nos desviamos del camino, estaremos desviándonos de la vida eterna y de la salvación eterna. Amén. Hay que llegar hasta el final, iglesia, caramba. Por eso dice aquí 5:9:
Perdón, Apocalipsis, ahí donde estamos. 2:26. Al que venza y guarde mis obras hasta el fin, le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro, así como son desmenuzados los vasos de barro. 2:28. Como yo también he recibido de mi Padre, y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Es el reino eterno lo que nos ofrece Cristo. Permanece. Haz como hizo el apóstol Pablo. Una cosa hago, estimando, ciertamente olvidando lo que quedó atrás, extendiéndome a lo que está delante, presigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Aleluya. Sí. Gloria al Señor. Hay que seguir firme hasta el final. No importa, el diablo va a querer desviarte. El diablo va a influenciar por la TV, por la internet, por los amigos, por la gente, pero mantente firme. Hay algo glorioso, hay una esperanza de gloria eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Aleluya. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Así que alza tu voz como trompeta, que el que esté dormido se despierte, que el que esté en pecado se arrepienta, que el que esté en apostasía se devuelva. Alza tu voz profética, atalaya del Señor. Cristo viene y viene ya. Amén. Hay que seguir firme en la promesa de Dios. Dios nos dará autoridad sobre las naciones si permanecemos firmes en Él. Amén. Guardando sus obras hasta el final, siguiendo a Cristo, sin importar que nos digan, que nos hagan y que nos amenacen. Y aunque nos maten, hay que seguir firme hasta el final. Hoy día a la iglesia se le predica jardín de rosa, un jardín de rosa, la estrella de cine, en una noche tan linda como es. ¿Cuál es más bendecido y más prosperado? Hay una esperanza de gloria, caramba. Quita la mirada de lo terrenal y del hombre. Hay una promesa para la iglesia. Cristo Jesús nos vendrá a arrebatar, a llevarnos al tercer cielo, porque lo que viene para esta tierra es gran tribulación. Aleluya, seguir a Cristo y a sus promesas es nuestra garantía. Sí, Señor. Aleluya, férrate a la promesa de Dios. Oiga, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Deja la avaricia, deja la mentira, deja el engaño y vuélvete a Cristo. Síguelo a Él, porque la promesa de la casa del Padre ya tiene reservado tu nombre, tu lugar celestial. Cristo está preparando, acondicionando el lugar. Cristo está acondicionando el lugar. Fíjense usted que dijo, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. O sea, ya las había para el tiempo cuando Cristo estaba en la tierra. Ya las moradas estaban. Él no fue a construir un lugar. Él ya lo tenía. ¿Por qué? Porque es el tabernáculo del cielo que está en la Nueva Jerusalén. Él fue a preparar el lugar, fue a acondicionarlo para recibirnos, como cuando le hacen la fiesta de cumpleaños a alguien y lo están recibiendo así, mire, usted sabe, en sorpresa, todo el mundo calladito, y le arreglaron todo bien bonito para que cuando entre por esa puerta diga, mira, ay, qué glorioso, ay, qué sorpresa, bienvenido, feliz cumpleaños, ay, qué bello está todo. El Señor está preparando tu lugar para recibirte allá arriba. Y diga, bienvenido, buen siervo y fiel. En lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. El que me confiese delante de los hombres, yo también lo confesaré delante de mi Padre y delante de los santos ángeles. ¿Dónde lo confesará? En el cielo. Delante de su Padre. Buen siervo y fiel, en lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré autoridad sobre las naciones. Coronas, tronos, vestiduras blancas, honra, porque Cristo nos honrará. Eso es lo que está diciendo. Yo te confesaré como parte de mí, como mi esposada, como mi esposa, como mi fiel digna,
como parte de mí, unida a mí todo este tiempo. Aleluya. Tiene que ser vestida de honra. Quita la mirada de la honra de los hombres. Que diga el hombre, sigue a Cristo. Pero claro, este tema no es famoso. Porque no le dice, mira, este es el año de tu bendición, vienen casas para ti, carros. La riqueza de las naciones va a ser rica, tienes que dar tu esperanza. Lo que viene es gran tribulación o no ves noticias. Claro, tenemos un Padre que nos provee abundantemente y que nos da todas las cosas para que las disfrutemos, que nos provee nuestras necesidades, que nos da autos, que nos da casa, pero esa no es la herencia. Eso es provisión para vivir, porque Dios es nuestro Padre y nos da nuestras necesidades. Pero la palabra de Dios es clara. La promesa para la iglesia es ser llevada allá arriba. Gloria a Dios. Así que lo que hagamos aquí es servir a Dios, adorar a Dios, prepararnos para la eternidad. Y lo que hagamos aquí en la iglesia es crecernos en conocimiento de Cristo, en estatura, en fe, en esperanza, en dones espirituales, en llenura del Espíritu Santo. Para salir a la calle y decirle a la gente, el tiempo se acaba, Cristo murió por tus pecados, arrepiéntate. Y el Señor te promete una herencia eterna. Por el contrario, si lo rechazas, estás condenado al fuego eterno y al infierno. Porque, hermano, no le habla del infierno, la palabra de Dios lo dice. Hay que hablar todo el consejo de Dios. Todo, no parte. Su palabra es verdad. El cielo y la tierra pasará, pero su palabra no pasará. Ella se cumplirá. Así que, hasta que descienda la nueva Jerusalén del cielo para estar en los cielos nuevos y tierra nueva, estaremos por la eternidad con el Señor allí. Nosotros vendremos con cuerpos de gloria a reinar. Así que no esperamos el anticristo. No esperamos el día de la ira. Nosotros esperamos el arrebatamiento de la iglesia, el tribunal de Cristo y las bodas del Cordero. Así que cierra tus ojos allí y puedes decirle conmigo: Señor, tu palabra es fiel y verdadera. Señor, yo tengo en ti una esperanza de gloria y pongo mi mirada en ti. Gracias por revelarme tu verdad. Gracias por revelarme tu palabra, el verdadero evangelio de nuestra salvación. Yo quiero pedirte, Señor, que anhelo tu venida y esperamos tu venida. Por eso nos dará las coronas de justicia. Que venga, Señor, por nosotros. Sí, ven, Señor Jesús, que tu iglesia te espera. Señor, pero también te pedimos que mientras vienes a buscarnos, multitudes vengan a tus pies en todo el mundo, en esta misma hora. Anhelamos tu venida, te pedimos que vengas por nosotros, pero que también multitudes se conviertan en esta misma hora. Utilízanos, Señor, como instrumentos para llevar el evangelio, a fin de que el que crea sea salvo, mas el que no crea sea condenado. Gracias te doy, Señor, por Jesucristo nuestro Salvador. Amén y amén. Gracias, Señor. Den un fuerte aplauso al Señor. Toda gloria, toda honra al que lo prometió. Digno eres, Señor. Dios le bendiga, Dios le guarde a todos los que nos ven en la internet. Es tiempo de buscar a Cristo. El Señor viene por ustedes, viene por nosotros también. Y a los que no conocen al Señor Jesucristo, le dice, el Señor dice, viene tiempo de tribulación y de ir a la tierra. El Señor te llama a la salvación. Hoy es día de salvación. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, y tendrás junto a nosotros una esperanza de gloria. Dios te bendiga, Dios te guarde. Hasta luego. Que Dios y la gracia de Dios sea con ustedes. Amén. Gloria a Dios.